Esa guerra impuesta que se le impuso a Irán y propiciada y aprobada por Estados Unidos no hizo sino revelar esto mismo que acabamos de decir. Es decir, ese Estado sionista de Israel es un Estado artificial, tan artificial que durante esa guerra de Irán contra Irán, bueno, si no prohibieron, si no hubiesen prohibido la salida de la gente del país, bueno, se hubiesen ido por millones del país huyendo de la guerra porque no tienen arraigo con la tierra. Sí, precisamente en el caso de lo que hizo Irán, que además Irán, además de defender su propia soberanía, su autodeterminación, también, como dijo, parece mentira, lo dijo un actor estadounidense, Irán salvó la civilización, Ramón. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, y Ramón Medero, mi compañero. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, ha sido parte de nuestra temática permanente. Este 7 de octubre se han cumplido 2 años desde el inicio de una nueva etapa del genocidio sionista contra la población palestina, en este caso contra la Franja de Gaza. Ya no solamente desde el inicio de la Nakba, hace más de 76 años, no, la población palestina ha estado asediada desde el Imperio Romano, incluso hay que decirlo, el Imperio Otomano también estuvo allí y bueno, luego tenemos ese proyecto de facto llamado Israel que ahora se quiere convertir en el Gran Israel, luego de aquella guerra de los 6 días en la que Israel derrota a Egipto, a Siria, al Líbano, a Jordania y luego se llega a los acuerdos de Oslo en 1993, un acuerdo terrible, Ramón, una cosa Leonino. leonina, donde además, a pesar de todo el despojo que en 1993 le otorga ese acuerdo de Oslo al Estado fáctico de Israel, ni siquiera quieren cumplir eso. Así es. Bueno, saludos a todos y a todos. En realidad, hoy es una fecha importantísima, sobre todo en un contexto en el que hace pocos días se llevó a cabo la, la Asamblea número 80 de las Naciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, donde hubo un interesante debate, donde se vieron las dos posturas antagónicas de un Trump enardecido por la soberbia y el respaldo al genocidio, ¿verdad? Y a Israel, al Estado sionista de Israel, y un Petro, un Gustavo Petro, que tuvo la valentía de, de enarbolar la causa palestina allí y plantear cosas, ideas bastante eh, inusuales o inéditas en el marco de esa Asamblea General, como la creación de un ejército de liberación y por la paz de Palestina, un ejército multinacional. Eso es, creo que eso marcó un hito en lo que son las distintas asambleas que se han venido dando y yo quería hacer hincapié en eso. Esa propuesta de, de Petro no es descabellada porque la situación del genocidio, la situación en Palestina, ese genocidio que ya está marcando como la última fase, ¿no? Ya vemos bueno, más del 90% del territorio de Gaza ha sido destruido, de toda su infraestructura, servicios, la población acosada, asediada, asesinada, masacrada día tras día de la manera más cruel que hemos visto recientemente, incluso
un cuerpo de un palestino, que había un rehén que habían devuelto a los palestinos, estalló cuando lo llevaban cargado. Es decir, ahí hemos visto la práctica de todas las crueldades habidas y por haber, muchas de ellas justificadas a través del Talmud y a través de un fundamentalismo religioso, pero de lo peor. Y entonces ha llegado a un momento, Ricardo, la situación, que no cabe otra propuesta que pedirle al mundo, a la humanidad, que se una en un ejército de liberación. Estamos en una situación igual o peor a la que sucedió en los años 40, con 30 y 40, con la subjetividad hitleriana, el fascismo alemán y el italiano, por supuesto, pero el alemán sobre todo, donde hubo una coalición mundial para combatirlo. Bueno, aunque sabemos que esa coalición después no hizo sino reproducir la misma subjetividad hitleriana, pero en este caso estamos convocados todas y todos, toda la humanidad, a crear un ejército de liberación. Aunque hay que recordar que quien realmente derrotó al nazismo fue la Unión Soviética. Por supuesto, eso nunca hay que olvidarlo. Ni siquiera hay que decir que fue la coalición. La coalición intentó hacer cosas, pero quien derrota al nazismo, Claro, pero obviamente, hubo una convocatoria sí, mundial a combatir el nazismo. sí, porque sabían que podía ser un peligro mundial que podía Más, extenderse. más que un peligro, era como un competidor con muchas ventajas de la hegemonía que estaba conformándose, consolidándose desde el lado occidental. Recordemos que había un declive del imperio eh, en inglés. inglés, y había un resurgimiento, había un empoderamiento, una consolidación del imperialismo estadounidense, que coronó definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se- Digamos, el ganador por descarte, ¿no? Porque sí, ni siquiera tuvieron que enfrentar a los nazis en ningún sentido. en ningún sentido. La gran patria héroe allí fue la Unión Soviética, Rusia, ¿no? Que dio más de 20 millones de vidas para Así salvar. es. Pero Entonces, volviendo a pero lo la de... situación es la misma, es lo que quiero decir. Entonces, el 7 de octubre, que es el tema que nos trae acá, el 7 de octubre es eso, la reivindicación, es de la resistencia, es la puesta en práctica de una defensa legítima de un pueblo que ha sido masacrado sistemáticamente desde hace más de 75 años. Sí, mira, Ramón, fíjate que mucha gente tiene sus teorías, digamos, conspirativas de que jamás la resistencia, parte de la resistencia palestina, fue creada por el propio Israel y que es a la quien quieren poner como pagote de toda esta situación que está ocurriendo. Y bueno, yo no, digamos, yo no descarto que cualquier resistencia, incluyendo las resistencias que puedan haber en el mundo, en el sur global, contra los imperialismos, puedan estar penetradas. Eso es otra cosa. Pero quiero reivindicar la legítima resistencia, inclusive reivindicar a Hamas, porque yo, si de haber nacido en Palestina y de haber vivido todo este horror, yo en este momento estaría en Hamas. Yo en Así este es. momento sería parte de Hamas. Y yo en este momento lo reivindico. Y Sí. cuando digamos lo que lo reivindicamos, es que indistintamente de si hay algún tipo de penetración, si hay algún tipo de argucia que haya hecho el Mossad, que haya hecho la CIA y que hayan hecho los instrumentos de espionaje terroristas de Occidente, en Hamas la mayor parte de los que están allí simplemente están respondiendo y defendiéndose ante las agresiones y el genocidio. Sí. Pero ¿cómo se dieron los hechos, Ricardo? Y quienes nos escuchan. Fíjense, el 7 de octubre, eh, los combatientes de Hamas, de una manera sorpresiva, ¿verdad? Y superando la capacidad de inteligencia y defensiva del Estado sionista fascista de Israel, sobrevolaron la muralla, una muralla que costó cientos de miles de millones, ¿verdad? Que tiene no sé cuántos metros de profundidad y no sé cuántos metros de altura. Pues de una manera artesanal, estos combatientes, usando parapentes motorizados, artesanales, hechos en casa, armamentos nada sofisticados,
explosivos caseros también, fabricados por ellos mismos, con tecnología propia. eh, Incursionaron por encima de la valla y llegaron a territorio ocupado, ¿no? Su propia tierra palestina, pero la ocupada, porque todo eso es territorio palestino. Y eso debilitó, eso marcó un antes y un después. ¿Qué ha hecho la Hasbará o la propaganda sionista, que es la propaganda, el relato victimizador, de autovictimización? Quiso colocarlos a ellos como unos terroristas. Es decir, es la locura total. Eh, un Estado asesino, genocida, ¿no? Que está ocupando colonialmente un territorio y ha generado un apartheid y lleva adelante un exterminio sistemático, una limpieza étnica desde hace más de 7 décadas, acusa a quien se está defendiendo, que está en su derecho, en su legítimo derecho, de terrorista. Entonces ese es el primer relato que debemos tumbar. Es decir, jamás no es un grupo no es un grupo terrorista. terrorista, es una legítima resistencia. Es una resistencia, es un pueblo. Imagínate cualquier persona que nos esté escuchando que viva en otro país, acá en Venezuela, en otro país. Si tú estás en tu tierra y llega una fuerza extranjera a ocuparte, tú estás en tu derecho de lograr, de resistir y luchar por una emancipación, por una recuperación de ese territorio. Eso es lo que están haciendo ellos. Entonces, ese relato sionista quiso reflejar que eso fue un acto, bueno, que ellos estaban allí tranquilos en sus casas, reposando en su vida cotidiana, y estos malvados y perversos terroristas asesinos y salvajes, porque así lo llaman ellos, que dicen que son unos animales, Los deshumanizan, los una deshumanizan. degradación a niveles infrahumanos, y entonces llegaron a asesinarlos. No, los colonos son grupos paramilitares que se han apropiado ilegítimamente de territorios en Cisjordania. Y esas son personas que están armadas, van a los centros comerciales con armas largas, las esposas, los hijos, los hombres. Es decir, esos son colonos armados, no Colonos hay armados y inocentes. colonos formados en el odio, porque desde pequeños les enseñan a odiar a los palestinos, les enseñan el supremacismo, les enseñan que ellos son el pueblo elegido, que ellos son el pueblo de Dios. Aquí voy con esa ironía de que, bueno, si ese es el pueblo de Dios, no me quiero imaginar cuál es el pueblo del diablo, ¿no? Pero lo cierto, Ramón, es que hemos visto las más grandes atrocidades. Hemos visto cómo el sionismo es la fase superior del fascismo, es quizás la mayor barbarie que hemos visto en toda la historia. Bueno, vamos a seguir hablando de Palestina en este espacio América Dialoga para la interculturalidad y una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Bueno, este servidor Ricardo Romero está aquí compartiendo con su compañero Ramón Medero. Estamos en la conmemoración del segundo año desde ese 7 de octubre en el que la resistencia palestina reivindica su lucha, reivindica su forma de enfrentar el mayor horror de la historia, que es el sionismo. ¿Qué dices de eso, Ramón? Sí, no, veníamos en el bloque anterior tratando de describir lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, la operación Al-Aqsa o del diluvio de Al-Aqsa no fue algo fortuito, casual, inesperado, improvisado. Eso fue una operación que llevó meses su planificación y que respondía a un contexto, ¿verdad? A un contexto donde había, bueno, se habían dado los acuerdos de Abraham, había una mayor agresión y penetración de la fuerza de ocupación en territorio en Cisjordania. Es decir, ahí se agravaron, se fueron agravando, pues las masacres nunca se han detenido. No, ha sido un genocidio sostenido en el tiempo. Incluso antes del 48. Sí. Incluso antes del Desde 1923 más o menos se registran ciertos desplazamientos e incluso la creación de los kibbutz
que algunas personas de izquierda han reivindicado el tema de los kibbutz. Bueno, yo en este momento no reivindico eso. No, no, para nada. Eso es una manera de apropiarse de un territorio que no le pertenece. Y de apropiarse de una metodología de izquierda Sí, o liberadora para ocupar un territorio. así es. Entonces, esta masacre que se han venido dando de manera sistemática desde hace décadas, como ya habíamos dicho, y en un contexto inmediato donde hubo una intensificación y mayor presión internacional y local allí y regional, entonces Hamas y los grupos de la yihad islámica, ¿verdad? Lo que hicieron fue consolidar la unidad. Con la experiencia profundizaron en sus estudios, sus análisis de inteligencia y de contrainteligencia. Es decir, que afinaron las herramientas de inteligencia, de contrainteligencia, crearon su propia tecnología durante años, durante meses, para poder fabricar artesanalmente sus propios equipos de sus propios armamentos, explosivos, etcétera, etcétera. Se organizaron y entonces dieron ese gran salto cualitativo en la lucha armada de resistencia por el rescate del territorio que les pertenece. Entonces se marca un antes y un después. Hay un antes y un después que puso al descubierto las debilidades de ese ente sionista. Y es una demostración fehaciente, como ha ocurrido en muchos otros momentos de la historia, aquí mismo en Venezuela, en la lucha contra el Imperio Español. Es decir, la asimetría, o en Vietnam, donde la asimetría del poder económico y militar, ¿no? Siempre la unidad, la convicción, el arraigo por la tierra, el valor patrio, la tradición, la identidad, esos son armas poderosas. Y en el caso de la yihad islámica, el martirio, la entrega de la vida por la causa, dar la sangre por la causa, esos son armas poderosísimas que ningún aparato, ninguna maquinaria militar, por más poderosa que sea, puede contra ella. Y eso fue lo que se demostró. No, y eso se ha demostrado a lo largo de la historia en otros momentos. Fíjate, Ramón, cómo Irán, por ejemplo, que ha resistido gran parte de la arremetida del imperio, fíjate, cómo el imperio impulsó aquella guerra contra Irak, donde, bueno, hermanos musulmanes estaban matándose por la instigación y por, digamos, por la forma en la que construyó esa situación Washington. Y hemos visto entonces desde que la Revolución Islámica en 1979 llega al poder, cómo Estados Unidos permanentemente ha estado atacándolos y lo obligaron a una confrontación, en este caso de defensa por parte de Irán, precisamente demostrando cómo esa cúpula de hierro es un colador realmente. No existe tal cúpula de hierro. Es falso ese relato de la cúpula de hierro. La guerra que Trump bautizó como la guerra de los 12 días, que yo, bueno, eso se acuñó en los medios y bueno, hay que hacer referencia Sí. con ese mismo nombre. Bueno, esa guerra impuesta que se le impuso a Irán y propiciada y aprobada por Estados Unidos, no hizo sino revelar esto mismo que acabamos de decir. Es decir, ese Estado sionista de Israel es un Estado artificial, tan artificial que durante esa guerra de Irán contra Irán, bueno, si no hubiesen prohibido la salida de la gente del país, bueno, se hubiesen ido por millones del país huyendo de la guerra porque no tienen arraigo con la tierra. Entonces es un país artificial, esos edificios que vemos allí, por más modernos que se vean, ese superpoderoso ejército, son cosas materiales que no tienen un fundamento, principios, no está basado sobre un tipo de principio que no sea Está basado sobre mitos. sobre mitos y sobre una exacerbación de la muerte y del deseo del exterminio y de Del todo, supremacismo. del supremacismo, del racismo. Entonces, esa guerra contra Irán dejó ver que Israel no es nada sin Estados Unidos. Bueno, es que lo que pudimos Y ver perdón, para terminar, y no es nada sin Estados Unidos. Y los combatientes, los milicianos que atacaron el 7 de octubre, ¿verdad? Como se les fueron cuerpo a cuerpo,
el soldado sionista es cobarde, está acostumbrado a matar desde el aire, con misiles, con bombas, con tanques, pasarle por encima de los tanques a la gente, como hemos visto, con drones, asesinar a la distancia. Pero en la lucha de cuerpo a cuerpo, la valentía del miliciano es inmensamente superior a la del sionista. Y bueno, y ahí fue donde los derrotaron. Sí, precisamente en el caso de lo que hizo Irán, que además Irán, además de defender su propia soberanía, su autodeterminación, también, como dijo, parece mentira, lo dijo un actor estadounidense, Irán salvó la civilización, Ramón. Salvó la civilización. Así es. Bueno, fíjate, volviendo al genocidio, cómo han usado fósforo blanco, han usado el hambre como arma de guerra, una cosa, tanto las bombas de fósforo blanco como el hambre están prohibidas por las Naciones Unidas, las mismas Naciones Unidas que le dieron digamos, el derecho de facto a Israel a estar allí, y que es realmente una gran base de Estados Unidos, es lo que es Israel realmente. Y ellos incluso ese tipo de convenios, de acuerdos, los han violado. O sea, a ellos no les importa realmente en lo absoluto lo que digan las Naciones Unidas. Y bueno, Y a aquí... Estados Unidos tampoco, ¿no? Ah, bueno, mucho menos. Marco Rubio no dijo que no le importaba para nada lo que pensara la ONU sobre Venezuela. Y bueno, exactamente, hablando de Venezuela, la reflexión es que fíjense cómo mucha gente piensa, hay gente que piensa que aquí se va a hacer es una operación quirúrgica, que Estados Unidos, que viene amenazando a Venezuela con 8 buques, un submarino, inclusive con potencial nuclear, y fíjate cómo gente sigue apoyando el sionismo. Bueno, tenemos que vernos en ese espejo. Es decir, eso es lo que el sionismo quiere para Venezuela. Eso es lo que ellos no le... ¿Sabes qué no le perdona el sionismo de Venezuela? El atrevimiento que tuvo Hugo Rafael Chávez Frías al expulsar a los sionistas de Venezuela, me refiero a los diplomáticos sionistas. Venezuela fue el primer país... Y condenar las masacres. Y condenar el genocidio, por supuesto, porque ya Chávez hablaba en ese momento de genocidio. La guerra en el Líbano. Claro, lo que vemos en este momento con Petro, incluso tibiamente a Boric. No, ya Chávez había... Claro, por supuesto. Había puesto... y con mucha contundencia. Con mucha contundencia, exactamente. Y además fue uno de los primeros en reconocer el Estado de Palestina. Así es. Eso nos pone en una situación histórica en la que la humanidad tiene que reorganizarse en el marco de ese nuevo orden mundial y ver hasta qué punto las organizaciones multilaterales que están allí realmente deben ser superadas. Es decir, o cumplen con lo que y hacen cumplir las resoluciones, ¿verdad? Porque en este momento son el hazmerreír del mundo, porque todo, como tú bien lo has dicho, todas las resoluciones que llevan adelante, que surgen de la Asamblea General o las que surgen en la Asamblea de Seguridad, son vetadas. En el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad son vetadas por Estados Unidos, por Estados Unidos. Entonces, hay que pensar si esas organizaciones habría que continuarlas, transformarlas o erradicarlas y construir una nueva institucionalidad. Bueno, lo primero que debe hacer las Naciones Unidas, en este caso aquellos que no están bajo la postura hegemónica, es sacarla de Nueva York, ¿no? Eso es lo primero que tienen que hacer. Claro. O sea, fíjate que impidieron la presencia, no le dieron la visa a la autoridad palestina. Sí. Que eso es otro temazo, ¿no? Que yo no me quiero meter en eso, porque lo que significa la autoridad palestina en todo este contexto. Pero bueno, más allá de eso, fíjate, si Trump de manera arbitraria les niega la visa a un país que es punto y centro de atención y foco de lo que se va a discutir en la ONU, bueno, estamos hablando de una dictadura. Sí, es una dictadura global. Bueno, vamos a un corte nuevamente de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica.
estamos en este momento desde la Danta.tv, desde la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, en la conmemoración del segundo año del 7 de octubre, cuando la resistencia palestina ejerce su legítimo derecho a defender su tierra, la tierra ocupada por digamos, el Estado genocida de Israel. Este servidor Ricardo Romero Romero junto a Ramón Medero hemos hecho un recuento de todo lo que ha acontecido en estos últimos 2 años y parte de la historia de lo que en este momento es el genocidio, quizás el mayor genocidio extendido de la historia, porque esto inicia, en este caso, este genocidio como tal, inicia desde la Nakba, hace 77 años ya, desde la Nakba, y se ha recrudecido en estos últimos 2 años. Entonces, tenemos que hablar de cómo se ha respondido ante esto el mundo, sobre todo los pueblos del mundo, porque hay que reconocer a 2 estados que han hecho una gran resistencia también contra Israel y contra Occidente, que ha sido Yemen. Hay que reivindicar a Yemen. Yemen, con todas las necesidades que tiene, que llegó a padecer lo mismo, ¿no? Sí, que llegó a padecer hambruna, inclusive que fue atacada hasta por Arabia Saudita, eso hay que decirlo, no voy a dejar de decirlo. Y luego ha sido capaz de defender a Palestina, Ramón. Así es. Bueno, y es lo que el ayatolá Ali Jamenei, el líder máximo de la Revolución Islámica de Irán, y el fundador de la Revolución Islámica de Irán, el imán Jomeini, han siempre dejado claro, es la unidad islámica en una región donde hay mayoría religiosa del Islam. El Islam tiene fundamentos y principios que llaman al combate contra los opresores y a favor de los oprimidos. Es sobre esa base que es común a toda la umma islámica, independientemente de que sea sunita, chiita o de otra escuela del Islam. Eso es un punto de orden y de unión y de unidad de toda la umma islámica. El llamado a que todos los pueblos y todas las naciones del mundo y toda la umma islámica se una a favor y en la defensa de Palestina. Pero yo te había dicho en el corte, ahí mientras escuchábamos la canción, de lo que es la manipulación mediática. Ustedes recuerdan los bulos y rumores que se dieron en ese momento, Ricardo. ¿Te acuerdas de los 40 bebés decapitados? Sí, lo cumbre es que nunca mostraron a los bebés decapitados, o sea, hicieron, aparte de los bulos, se descubrió que eso fue montado porque hasta autoridades de ellos reconocieron que no fue tal cosa. Los abusos sexuales y que los milicianos habían violado, son musulmanes. Los musulmanes tienen unos principios éticos, ¿verdad? Y humanos, morales, muy profundos. Que no los tienen los sionistas. Arraigados en la religión. Y ellos, eso es imposible, o sea, imposible que un miliciano de la yihad islámica, ¿verdad? Abuse de una mujer en una situación de guerra. Por el contrario, se demostró que mira, los mismos rehenes dijeron exacto, que no habían sido maltratados, que fueron bien tratados. Y cuando llegaron a tierra de los ocupantes, que fueron devueltos, entonces hablaban maravillas del buen trato de los milicianos. Entonces son relatos, son bulos, que la gente se lo cree. Esos son unos salvajes. Todavía hay gente que cree eso. Sí, que creen que violaron mujeres, ¿no? Y no se violó a nadie. Y que decapitaron 40 bebés. No, esos son barbaridades que no se creen. Bueno, esas barbaridades sí las cometen ellos, ¿no? Porque por supuesto. Esos son bulos creados por las cosas que ellos hacen. Incluso algo terrible que es la directiva Aníbal. Hay una directiva, una doctrina llamada Aníbal en el ejército sionista, que deben impedir a toda costa la captura de rehenes, incluso a costa de la vida de los propios rehenes. Es decir, en ese momento el ejército disparó cañones, bombas y disparó a casas, a lugares donde había tantos milicianos combatientes de Hamas con rehenes. Ahí murieron cerca de 20, 30 rehenes por fuego propio. Es decir, estamos ante un
un régimen realmente fascista. Es aberrante. Aberrante, donde hemos visto todas las crueldades posibles. Yo creo que ni en las referencias más antiguas de la historia de la humanidad se han dado, o sea, ya se han dado ese tipo de cosas y sabemos que no tienen ninguna base moral. Entonces, marcó un antes y un después, porque más allá de lo crudo, lo duro, lo que es difícil de aceptar que hay un genocidio, que han muerto, dicen que 60.000, otras cifras dan más de 600.000. Sí, Ya luego no lo vamos a saber no lo nunca. vamos a saber nunca. Más allá de los números, el antes y el después, fíjate la flotilla. Tú querías hablar de la flotilla. La Sí, flotilla, fíjate en qué se ha convertido la Sumut. flotilla de una manera simbólica. Fíjate, la flotilla Ujú. tiene sus antecedentes en el 2011, cuando martirizaron a aquellos turcos que, bueno, ese asalto que hicieron los sionistas. Y en este momento, una flotilla internacional de gente de 40 países, donde incluso está la activista Greta Thunberg. Fíjate cómo han querido hacerla besar, la han torturado. O sea, es Y terrible, ¿no? Trump acaba de decir que es una loca, que necesita tratamiento psiquiátrico. Y ella burlonamente le ha dicho, bueno, no, parece que tú también. Sí, Y sabes de lo que hablas, diciéndole a Trump. sí, Pero entonces, falta fíjate, respeto con una mujer joven, valiente. Entonces quieren degradarla, ¿verdad? Esa valentía y esa heroicidad a unos niveles de locura. sí, Increíble. realmente estamos en la mayor decadencia, inclusive del propio imperio norteamericano, porque quiero decir esto, cuando hablo de decadencia no quiere decir que no sean feroces, que no sean peligrosos. Creo que este es el momento en el que son más peligrosos que Claro. nunca, porque su decadencia económica, su decadencia política, su propio conflicto interno los hace de verdad más peligrosos. Son Así mucho es. más peligrosos y son capaces de hacer cosas, bueno, si hemos visto las atrocidades que cometen en Israel, las que puedan cometer contra nosotros, ni se diga, ¿no? Pero más allá de todo esto, Ramón, la flotilla ha sido un símbolo de lo que los pueblos, no los estados, de lo que los pueblos pueden hacer y de tumbar un cerco a través de un acto de paz. Sí. La flotilla rompe el cerco para que los pescadores palestinos puedan volver a su tierra, a su mar, para poder romper con el hambre como arma de guerra. Pero además la flotilla es el llamado a la humanidad y ahí está ejemplificado, ahí está simbolizado. Así es. Y no es la única que se ha hecho, ni será la última que se hará y que tardará de llegar allí. Yo creo que se irán sumando más barcos, se irán sumando más iniciativas en ese sentido. Entonces, recopilando, resumiendo, el 7 de octubre el diluvio del Aqsa no se trató de un acto de Terroristas, terrorista contra un Estado, no. Ni el genocidio tampoco es una guerra entre dos partes, no. El diluvio del Aqsa fue un acto heroico, ¿verdad? De legítima defensa que está anclado bueno, en todo el derecho internacional a la legítima defensa, luego de tantas décadas de de ocupación, de ocupación. colonialismo y de genocidio. Así es. Entonces, y eso marcó, como digo, un antes y un después, se quiera o no aceptar, hubo un debilitamiento, un resquebrajamiento, hubo una identificación de cuáles son la- lo- los huecos, los vacíos, las hendiduras, las grietas que tiene ese supuesto poder económico y militar de Estado, del sionismo, de tal manera que la flotilla y todas esas grandes manifestaciones que se han dado en todo el mundo, todos los discursos que se dieron en la ONU, son una consecuencia directa de ese momento que fue el 7 de octubre. Así es, Ramón. Bueno, hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio
y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero, junto a mi compañero Ramón Medero, nos despedimos. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.